Egun on guztioi. Good morning and welcome to the closing conference of the Erasmus Plus project called European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education. First of all, I'm going to say a few words in Basque and Spanish. Nekane Balluerka, Euskal Herriko Unibertsitateko erretore Andrea, Adolfo Morais, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu jauna, Garikoitza Gote, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza Zuzendari jauna, agintari eta barkatu, Isaka Egurbide, IMH-ko ingenieritzako zuzendari eta IMH-ko zuzendari orokor jauna, agintari, unibertsitate, erakunde eta enpresetako ordezkariok, egun on eta eskerrik asko Europako Unibertsitate Dualen sarea osatzeko Erasmus Plus proiektuaren itxiera biltzar honetara etortzeko gure gonbitea onartu izanagatik. Buenos días a todas las autoridades y representantes de universidades, instituciones y empresas que habéis aceptado nuestras companies that have accepted our invitations to be present here in this conference, in this closing conference of our project Erasmus Plus of creation of the European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education, and special thankfulness for those of you who have come from far away. And today we are going to have the presence of all the parts of the project that have been participating in it in the last 3 years, and I hope you have got a nice day with us. During this workshop, the partners of this project Erasmus will introduce the results and the contributions elaborated in the 3 years of the project. So thanks to it, we hope you can have a nice morning for all of us. So, in this moment, we are going to start with the project, and we are going to ask for some words from the authorities. And she's going to repeat the same in Spanish, and I will translate from the Spanish. We have got Isaka Urbide, who is the director of this co-learning institution, and also the general director of the Machine and Tool Institution is going the one to have the floor. Good morning to you all. And thank you for having come here. Before saying anything, just to thank all of you, your presence here, the fact that you are here with us, and especially to thank Adolfo Morais, who is the Vice Minister, and our Rector, Nekane Balluerka, their presence among us. And also I would love to thank the representatives of the provincial government and the entrepreneurs, their presence here, many companies who have visited us, because you are here, some of the pupils who have come to be with us today, and a special thankfulness to the mates of the project, that in these 3 years we have been sharing a lot of experiences and practices, discussions about this model, and that it is coming to its end, but that it's coming to its end with very positive results. Positives regarding the project, and positives regarding the friendship and the good relationships that we have set up, we have established. In a very short way, just to give you the context of the project, and I'm not going to talk much more because afterwards I'll have to talk in other stages of the presentation. Why did we start with this network? Basically, as everything is in a reality as ours, because of needs, because the needs we had. We, in this Machine and Tooling Institute, we have been dealing with this model for the last 22 years. But historically, we have always found ourselves in a kind of nowhere's land, because we were the only case in the whole Basque Country and Spain developing this model. So, with this feeling of loneliness, 6-7 years ago, we reflected and we thought, my God, we'll have to gather with other people, to meet other people. If we have nobody close to us, if we have no partners, universities with whom we can learn, perhaps there are universities in Europe
with whom we can learn, share, improve our model, because in the end, this model has some specific aspects that cannot be reflected in other universities, cannot be copied. So the very own dual training and the integration of the companies, of the enterprises in the university process. When we are talking about mobility, the role of the company, the fact that the company should see this as a positive thing, that the company should encourage things. There are some problems that arise that are not the most common ones, and in front of this situation, we simply feel the need of getting closer to others. And in order to do this, in order to achieve this, what we did, using a very sophisticated system, what we did was to look on the internet what there was in Europe, and we just wrote down the telephone and we phoned the people, as simple as that. We took the telephone and we started to call Johannes, Kiki, Dirk, and even more people in Germany. The colleagues of JEDA were already known by us. We had met them some time ago with the simple question of, can we get together in order to learn all together? And from that moment onwards, we had the idea, why don't we create a network? Why don't we create a network? And in this case, we are able to share the goals, the challenges, the problems we can have to create a network that enables mobility among ourselves, design of new offers among ourselves, and so on and so forth. So basically, the need or the fact of accomplishing this project was that one. The fact that we were and we still are, still very specific cases or sporadic cases, and in this sense, if we want to approach in a positive way challenges that we have got in a midterm, we understood that we needed to create a network, to get together with other people, to learn and to grow in that network. So basically, this was the initial idea, the budding idea. We were able to design this and to give a framework within this Erasmus+. And in these last 3 years, we have been working basically in the achievement of a handbook, so a handbook that explains the process, and also we are in the process of development and of a political handbook, which is smaller, and then the good practices that we are going to present today, and then what it is the constitution of the network. So how we are going to keep on working together within the network in order to face the challenge of this dual training at the university level. And basically, this is the context that explains this project. So how, from a European point of view, we are able to get together, work together, cooperate, and make this model visible at the university level, because basically people insist on the dual training, but basically in the professional one. And there is also another budding reality, a new reality, a very strong one in many countries, with a brilliant future linked to the university. So this is the context, the basic context explained in this project. Thank you so much. Thank you so much, Ishaka. And now we are going to give the word to Adolfo Morais, who is Vice Minister of the Basque Government. Thank you so much. Good morning to you all. Good morning to Isaka, Director. Good morning to Confebas, of the Entrepreneurs Association, and to all the associations that have come today. And thank you for having come here. And also thank you to all the responsible people for the university. Basque Country, to those who are joining the network on dual education from the European community. And would like to say a few words about the how the government sees the need for pushing for a dual education in our university system.
Well, very recently, on 6th June 2017, that is just a few weeks ago, the government presented its strategy for university enterprise relationship. That means that we would like to focus on the work together and the collaboration on two sides who are relevant for son relevantes para el desarrollo de la sociedad vasca. Y esos dos grupos o lados, las universidades y las empresas y las instituciones, son los que van a un destino final para la mayoría de nuestros estudiantes universitarios. En primer lugar, me gustaría decir que hemos empezado desde un punto muy rápido, es decir, admitimos y se sabe que nosotros tenemos estas relaciones, porque estas relaciones existen ya dentro de nuestro sistema. Yo creo que el Instituto de Máquina Herramienta del Goibar es uno de los mejores ejemplos de dicha relación, pero nos gustaría continuar para tener una relación más grande y más fuerte dentro de ambas partes. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el gobierno dentro de esta aventura de cara al futuro? El papel del gobierno es el de ayudar a los dos componentes básicos de esta nueva alianza para el futuro, para que se coopere, trabajemos juntos dentro de una relación simbiótica. Eso significa que el gobierno realmente está estimulando las nuevas herramientas que esperemos que ayuden a consolidar esta relación y quizás también en el momento futuro tengamos más aventuras dentro de este proyecto de la educación dual. Hemos requerido la ayuda de las universidades para los planes del futuro cercano, es decir, hasta el año 2020, y nos ha sorprendido muy gratamente el ver que todas las universidades dentro del País Vasco tienen planes para desarrollar nuevos títulos duales en un futuro cercano. Eso quiere decir que básicamente vamos a multiplicar el ejemplo del IMH y de la Universidad del País Vasco por 20 en 4 años, eso es lo que esperamos. Esto lo haremos con la ayuda de las empresas y de las instituciones, por supuesto. Hay otro aspecto que me gustaría subrayar y es cómo ve Europa esta aventura. Sabemos que sois un ejemplo muy bueno de las relaciones entre universidades y empresas, pero también puedo decir que la Comisión, porque hemos tenido diferentes reuniones con diversos representantes, la Comisión está muy interesante en desarrollar este tipo de educación en un futuro cercano, tanto que el 30 de mayo vinieron con uno de sus documentos para los años venideros y algunos de los temas que ellos han señalado dentro de este documento están relacionados con la educación dual también. La cuestión es que nosotros también tenemos un país muy bueno para desarrollar este tipo de educación. La economía está mejorando, las industrias están solicitando más y más licenciados para un futuro cercano, tantos que si escuchamos a los representantes de Confebask, estaríamos muy contentos y al mismo tiempo un poquito preocupados porque la industria va a solicitar más licenciados que aquellos que nosotros podemos producir en un futuro próximo. Por lo tanto, básicamente el mensaje es que hay unas bases muy buenas para mejorar la relación dentro del País Vasco. Hay unas bases muy buenas a nivel europeo, desde el punto de vista europeo, y yo creo que estamos, vamos a decirlo así, en un punto de inflexión dentro de las políticas en el País Vasco, por lo menos. Tanto que nosotros prevemos que en un futuro cercano la mayoría de los esfuerzos se van a hacer de forma que las universidades y las empresas y las instituciones puedan enriquecer su colaboración de cara al futuro. Bien, tal y como he dicho previamente, podemos ayudar a recorrer el camino, pero realmente soy consciente de que esto no puede hacerse sin el empujón de las universidades y de las facultades. Por lo tanto, hemos decidido también el establecer
levels tres of niveles collaboration diferentes in the de Basque colaboración dentro de la First level comunidad would be a vasca. very, El let's say, primero political sería level, un nivel where, político, vamos a the definirlo minister así, en el and cual estaría the el consejero, rectors los and rectores, los representatives from the Basque representantes de la industry industria vasca, confederation de las met together, and confederaciones de la they industria decide vasca, en donde ellos se on the very reúnan y political deciden decisions. a A second nivel level would del be a more, tema de la let's say, decisión strategic política. one. Un segundo nivel sería más This is estratégico. for people Esto who are going sería to para be aquellas personas with the feet on the floor, que van a okay, estar just looking for trabajando a pie de strategies, máquina okay, y van and a estar applying them. buscando And this is the level for estrategias, vice herramientas y minister, and definirlas. this Y is the esto level también for the es el directors nivel, por of the ejemplo, de los different universities vicerrectores y and de also of the los Basque Confederation. viceconsejeros And the third y también de level, la which is Confederación a Vasca, el very segundo new nivel. Y experience for el us, tercer is nivel, el that cual es una we are experiencia going muy to nueva para establish a nosotros, new es que cluster vamos a establecer un nuevo for clúster formation de in university level. formación a nivel Formation in universitario, this, formación considering this dual perspective. teniendo en And in this cuenta cluster, esta perspectiva we are trying dual. to Y dentro meet de este the needs clúster of vamos a intentar industry, satisfacer las society, necesidades de las and the industrias, de las needs of sociedades the y las universities, necesidades de las okay, together, all universidades. of them together Todo in a ello strategy, junto in an dentro de active una strategy estrategia activa for the coming years. para los años Uh, venideros. what do we ¿Qué bring to this es lo que cluster nosotros of aportamos a este different clúster faculties? What we de bring is diferentes empresas? Lo que nosotros we bring the aportamos experience of the es la different industries. experiencia de las We diferentes also bring industrias. the También experience of aportamos our la experiencia smart de specialization, nuestra because we would like especialización also the ya tan universities profunda, porque nos to gustaría have all también the que las information universidades regarding the dispongan de toda la development of información our con respecto science and al technology and desarrollo innovation de plan nuestra for the ciencia, coming years. tecnología y plan de innovación Okay, para los this, años as I venideros. said Bien, tal before, y como he this is dicho something new antes, starting in esto the es Basque algo country, nuevo que ha empezado along ahora en el with País all Vasco, the experience junto that the con todas las universities. experiencias And in this de regard, las I would say that universidades. Y a este the respecto, University yo of the Basque diría que la Country, Universidad del País with Vasco, the Instituto Máquina Herramienta, con el is Instituto de a Máquina pioneer Herramienta, es pionera in Spain and in the en Basque toda Country España in y en this el regard. País Vasco So a este we are respecto. Así que getting all this nosotros experience vamos a recabar toda esta and all your good experiencia y practices, todas and vuestras we buenas hope that prácticas in the coming y years esperamos we will que en be los able to años apply it venideros and to seamos capaces succeed de aplicarla in y tener éxito bringing to the society llevando these a la highly qualified sociedad estos students estudiantes with a tan more cualificados practical perspective, con una or perspectiva practical más perspective related práctica to the relacionada knowledge con el of the industry and conocimiento the de la employers in the industria future. y de la empresa en Thank el you very futuro. much. Muchísimas gracias. Thank you for your words. Eskerrik asko sailburu orde jauna. Eta orain hitza pasatuko diogu Euskal Herriko Unibertsitateko erretore Andreari, Nekane Balluerka Andreari. Eskerrik asko, Nekane. Eskerrik asko. IMH Ingenieritza Dualaren Unibertsitate Eskolako zuzendari jauna, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketako sailburu orde jauna, Foru Aldundiko, Konfebaskeko eta Unibertsitateko agintariak eta irakasleak, ikasleak, jaun-andreok, egun on guztioi. Atsegina da oso European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education biltzar honen azken lan saio honetan zuekin egotea. Gure unibertsitatera beste erkidegoetatik edo munduko beste herrialde batzuetatik etorri Be here with you in order to share with you all the things that we have been doing in our university, and hopefully we can have good results of this cooperation. Closing conference of the European Network of Cooperative and Work Integrated. Final sobre la red europea de formación dual dentro de la formación universitaria en el País Vasco. Para nuestra universidad realmente es un honor muy importante ser anfitriones de este evento y además el hacer una aportación a todo esto. No hay ninguna contradicción entre la teoría que se enseña y la experiencia práctica. Yo creo que ese es un prejuicio realmente, porque desde luego sin un conocimiento previo va a haber un aprendizaje muy limitado a nivel práctico y desde luego en cualquier tipo de aprendizaje que nada más tengamos conocimiento teórico va a haber un espacio
espacio vacío, porque hay una parte de conocimiento que solamente viene recabado por el trabajo diario en una empresa. Esto realmente es muy evidente, pero creemos que esto resulta evidente ahora, porque durante muchos años el proceso de aprendizaje y de práctica eran procesos separados y hemos entendido que este modelo no es el mejor. La educación dual da un valor añadido enorme, nos enriquece a todos, enriquece a la universidad, mejorando su educación y también enriquece a las empresas, proporcionándoles con profesionales mucho mejor preparados, pero realmente nada más enriquece a la gente. Better university students. Pero también, evidentemente, al final podemos tener con ello muchos mejores estudiantes y profesionales. Y por esa razón, nuestro viceministro tiene un compromiso muy importante con todo ello. Una de las claves de la formación universitaria del futuro. Y quiero subrayar el concepto formación universitaria, porque frecuentemente, cuando se habla de educación dual, la referencia inmediata sugiere otros niveles educativos. Pero ha llegado el momento de reivindicar también la dimensión universitaria de ese modelo educativo y afirmar su creciente importancia. Otros países están más avanzados que el nuestro en este ámbito. Por eso nos toca aprender, analizar distintas experiencias y formular nuevas propuestas. Para la Universidad del País Vasco es un honor haber sido pioneros en nuestro país y a través de la Escuela Universitaria de Educación Dual de Elgoibar en la introducción de este modelo educativo. Un 84% del alumnado que obtuvo el grado de Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos el curso pasado sigue trabajando en la empresa donde realizó parte de su formación. Es un gran éxito, pero somos muy conscientes de que solo hemos iniciado la implantación del modelo. Queda mucho camino por recorrer. Sin ánimo de ser exhaustiva, me limito a dejar sobre la mesa reflexiones que de uno u otro modo será importante abordar en el futuro más inmediato. Ni el ritmo de introducción de este modelo educativo ni su aplicabilidad pueden ser los mismos en todas las disciplinas ni en todas las áreas de conocimiento. La educación dual exige la adaptación de las metodologías docentes. Si bien en la UPV-HU contamos con un modelo educativo propio, IKD, irakaskuntza dinamikoa eta kooperatiboa, abierto y flexible, que yo creo que puede ayudar en esa adaptación. El alumnado en la educación dual debe asumir una nueva cultura personal y colectiva, combinar el trabajo y el estudio, armonizar ambas responsabilidades. Por último, toda la comunidad universitaria, incluido el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios, debemos asumir un nuevo modo de estar en la universidad, un nuevo modo de trabajar en ella, que no es fácil. Todos los que estáis aquí sabéis el esfuerzo que exige realmente desarrollar la formación dual en todo su sentido. Los cambios en el sistema educativo son especialmente onerosos, porque más allá de la gestión de cada día suponen verdaderos cambios culturales. La educación dual es uno de esos cambios. Por eso, encuentros como este son una buena oportunidad para conocer las buenas prácticas, reflexionar sobre el modelo y planificar su extensión a nuevas áreas. Eskerrik asko beraz, biltzarrari amaiera emateko ekitaldi honetara bertaratu izanagatik, zuen egonaldia gure artean atsegina suertatu izana espero dut, lehen esan dudan bezala, baina baita ere lan taldetako emaitzak oparoak gertatu izana. Eskerrik asko, thank you very much. Mila esker, erretore Andrea. Eta honekin hasieraren lehenengo parteari amaiera eman diegu. Con este momento, con las palabras de la excelentísima rectora, damos por finalizada el inicio del proyecto. Entonces, agradeceros sinceramente vuestras palabras, vuestros ánimos y seguiremos trabajando, estados seguros. Y entonces ahora vamos a dar paso a la segunda parte de lo que es la jornada de hoy. Entonces, gracias. Despedimos en este momento a los representantes que nos han hecho la bienvenida. Muchas gracias.